Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Empiezan a crear crossovers entre compañías y entre personajes de la compañía. Rápidamente así nos vienen a la cabeza el Superman, Spiderman, nos vienen los nuevos titanes junto con la Patrulla X, nos viene incluso hay un Batman Hulk por ahí. Vamos, hay varios cruces. Y los fans ya comienzan a soñar y comienzan a hacerse las ilusiones de poder ver al grupo más poderoso de Marvel y el grupo más poderoso de DC juntarse a la JLA con los Vengadores. Esto llega a los oídos de DC y de Marvel, que comienzan a hacer una especie de negociaciones, comienzan a hablar del tema y esto sale a la luz, esto empieza ya a salir a la luz y se lo encargan a Len Wein y Mark Gruenwald, que negocian este crossover y pusieron todo en manos de Gerry Conway y del señor George Pérez. Gerry Conway manda de parte de DC, va mandando los guiones a Marvel, que en este caso está Jim Shooter, el jovencito Frankenstein, estaba de editor jefe en Marvel, y este empieza a rechazar los guiones, empieza a rechazar todos los guiones que le mandan. Y incluso George Pérez comienza a hacer una treintena de páginas de muestra. El caso es que Conway se harta de este rechazo y de esta casi negación del señor polémico Jim Shooter y deciden poner a Roy Thomas a hacer los guiones. ¿Qué ocurre? Que aquí es George Pérez el que no queda contento con el tema y parece que todo esto termina en un caos, termina marchándose Pérez, encima termina marchándose diciendo que no volvería a trabajar en Marvel, cual Escarlata O'Hara. Y el caso es que, bueno, tras esta polémica vemos que la competencia de editoriales ha hecho que DC y que Marvel se vayan alejando, se vaya deteriorando el trato entre ellas. Pero llegan los 90, señores, y en los 90 llegaron otro tipo de colaboraciones que las hemos visto todos. ¿Y os suena de algo? Amalgam, acceso total, acceso ilimitado, donde teníamos un Marvel versus DC. Es esa miniserie. Que esa hay que dedicarle, no un programa, pero sí hay que dedicarle una comicofonía aquí, ¿eh? Y bueno, pasamos de esto y en el año 2000 ambas compañías nos damos cuenta que han tenido bajas ventas, han tenido las series bastante regulares y deciden pues sus universos empezar otra vez a realzarlos. La JLA la realza el señor Grant Morrison y hace lo propio el señor George Pérez con los Vengadores en Marvel. Pues bueno, aquí empieza a surgir otra vez esa ilusión porque hubiera un crossover. Se une el tema de que Rob Liefeld compró las planchas originales de las 20-30 páginas que hizo el señor George Pérez y fue presentándolas en las convenciones. Los fans se fueron ansiando, por supuesto. Al señor George Pérez la revista Wizard le dice: hazme una portada de la JLA Vengadores, como si fuera a haber un crossover. La gente se ansió más todavía y bueno, Marvel y DC deciden sentarse y pactan con el señor George Pérez hacer el crossover. ¿Qué ocurría? George Pérez estaba en exclusiva, había firmado para exclusiva en CrossGen, en la editorial CrossGen. El caso es que una de las cosas que tenía es que podía trabajar, mientras esto no impidiera su trabajo en CrossGen, podía trabajar en otros trabajos. Pero Pérez puso una serie de condiciones. Sí, de condiciones. Y dijo: de guionista, Kurt Busiek, solo. Como mucho me lo puedes cambiar por Mark Waid, pero de ahí no sale. De colorista quiero a Tom Smith. Y que esto no se anuncie ni se publique nada hasta que no haya bastante material, porque yo voy a tardar muchísimo, porque tengo que compaginarlo, no va a ser algo mensual, porque tengo que compaginarlo con mis otras responsabilidades. Y bueno, decir que esto surge en el año 2002 y George Pérez empezó a trabajar en ello junto a Kurt Busiek y en el septiembre del 2003 sale el primer número de JLA Vengadores. ¿Qué ocurrió? También tuvimos mala suerte. Esta serie terminó en el mayo del 2004 y todo fue porque al terminar justamente esa portada grandiosa, que es la más representativa de esta serie, en la cual plasma todos los Vengadores habidos y por haber y toda la JLA habida y por haber, el señor George Pérez se rompe la muñeca que le imposibilita 3 meses el dibujar.
El caso es que finalizó el crossover y fue una serie de 4 números que vamos a comentarla aquí, caballeros. Pues nada, comenzamos narrando un poco lo que es el argumento principal de la obra, que es lo que nos encontramos. Pues comenzamos con ahora que está otra vez en alza Relatos Salvajes, comenzamos con un suceso en Akron, ¿no? Es la ciudad donde se desarrolla. Empezamos a ver un ser que se intromete. Este ser no es otro que Crona. Crona de repente ha dado el salto con su ansia de conocimiento de cuál es el origen de todas las cosas, qué es lo que hay previo al Big Bang. No había Wikipedia. No, la verdad es que todavía no se manejaba bien el tema de Wikipedia. Y entonces da el salto de editorial, se pasa a Marvel y empieza a tomar un poco contacto con este universo y se encuentra con el Gran Maestro. Como este hombre va totalmente ansiado y al no obtener respuestas a lo que se limita es a destrozar, a devastar universos, pues claro, el Gran Maestro se encuentra aquí con una cuestión que dice: no podemos perder el universo Marvel así como así. Se idea una trama que poco a poco iremos desvelando y empezamos ya con las primeras intromisiones serias. De repente nos encontramos a Starro en Marvel, cosa que, claro, se encuentra con una amenaza totalmente desconocida. Empiezan a ver a todos los personajes Marvel. La estrellica de mar. La esa. estrellica de mar fija en la cara y todos zombificados. Y por otro lado, en DC tenemos al personaje Terminus, ¿es este? Sí. Creo que es Terminus con su cetro de poder, dándole caña a la JLA. Entonces, a raíz de esto, empiezan a haber más intromisiones, por decirlo de una manera, de ciertos personajes principales de cada universo. Y a la que, claro, los dos grupos principales, tanto Vengadores como JLA, se empiezan a percatar un poco de decir: oye, esto no es nuestro, esto ¿qué ocurre aquí? Se dan cuenta de, los primeros parece ser son la JLA, de que hay otro universo al que brevemente pasa una estancia Flash, que en este caso es Wally West. Hay que recordar, como has dicho Dani, que esto es del 2003, 2004, entonces aquí Barry Allen todavía no está resucitado. Esto es pre-New 52, entonces todavía vamos a ver ciertas cositas que luego lógicamente se han ido cambiando. A raíz de esto empiezan ya lo primero que te hace Banshee, que es el comparar ambos universos, ¿no? Lo bien que le funcionan a los héroes en un marco determinado y lo mal que les va a otros con una sociedad totalmente en contra, cosa que son las primeras cosas con las que se quedan. Las diferencias, ¿no? Empiezan a tomar contacto entre ambos grupos ya. Y a partir de ahí sí que retoma otra vez la aparición el Gran Maestro. Dime. A ver, lo que estabas comentando, el tema es que Flash, cuando pasa a la Tierra de Marvel, sus poderes ahí no funcionan. Lógicamente está en Marvel, claro, la fuerza de la velocidad no existe ahí. No existe ahí. Entonces eso lo vamos a ver a lo largo de toda la serie. La Bruja Escarlata le va a pasar algo parecido. Cuando empiezan a chocar unos villanos de Marvel, por ejemplo, contra la Liga de la Justicia, o villanos de DC contra los Vengadores, también vas a ver ciertos detalles. Ciertas alteraciones, lo que supone estar... Los Skrulls, por ejemplo, no son tan peligrosos aquí. Lo que es estar fuera de tu corral, ¿no? Eso está muy bien hecho. O sea, eso está muy bien hecho. Entonces, justo es a lo que quería desembocar. Empieza ya esto a tomar una forma de un Conquest of Champions, ¿no? La reedición que vamos a disponer ahora en este veranito. Entonces tenemos como dos grupos. Uno digamos, apadrinado por el Gran Maestro, que se encarga de los personajes de DC, de la JLA, y otro apadrinado por Crona y se encarga de los de Marvel. Y a partir de ahí pues tenemos unas reliquias, unos objetos de poder que cada grupo ha de hacerse con la mayoría para, lógicamente, buscar el bien de su dimensión, ¿no? Y evitar un caos mayor. ¿Qué ocurre? A medida que va ocurriendo esto, lógicamente al principio todos chocan por los valores de unos, de otros, cómo ven el mundo de uno respecto al mundo de otro. Supuestamente la Tierra de DC es más grande que la Tierra de Marvel, que es algo más pequeñita. Diferencias con una luna completa y otra devastada. Hombre, en verdad es una apuesta, ¿no?, que hacen los dos. Y dicen, bueno, sí. y a la Liga de la Justicia de los Vengadores dicen: tenéis que conseguir estos 12 objetos. Y hacen de repente como si fuera un partido. El que más goles meta es el que se lleva el premio, ¿no? El tema está un poco... A ver, siempre cuando tienes un crossover de editoriales, la dinámica suele ser muy parecida. Es decir, hay una confusión, no saben muy bien por qué se están pegando, ¿sabes? Y vamos a tener paralelismos entre personajes. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ¿qué paralelismos puede haber de personajes de la Liga de la Justicia con los Vengadores? Como Flash con Mercurio. Uno muy... que te puede chocar a lo mejor Capitán América con Batman. Pero son las mentes. Son las mentes. ¿Por qué? Es decir, siempre lo he dicho, cuando hay un conflicto cósmico, ¿qué pinta el Capitán América tirando un escudo?
Lo mismo que Ya, Batman. pero- Lo mismo que Batman. ¿Qué pinta Batman cuando coges la Liga de la Justicia? Batman La en Liga- estrategia del combate, Efectivamente, es la estrategia. El cerebro. Y hay empatía en ese sentido entre los dos. De hecho, se van Ese- aparte los dos. Es el primer punto Claro. de unión, De porque unión, claro. andan todos separados. Los dos ahí, oye, aquí está pasando algo que no nos cuadra, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Y otro dice, efectivamente tiene razón. Vamos a Mola buscar porque la son los verdad. primeros que se paran a hablar. Son los entre primeros que ellos, se ¿no? paran a hablar, efectivamente. Pero también hay una cosa que decías tú, la diferencia de tierras, ¿no? Es decir, a mí me parece un poco hipócrita cuando llegan a la Tierra 616, la de Marvel. Dice Superman y Wonder Woman, dice, joder, es que este universo está podrido porque pasa, joder, oye, que tenéis Gotham al lado, ¿no? O sea, Sí, pero, que- pero tú lo has dicho, tienen Gotham. Claro. Es que aquí en el universo Marvel tienes muchas Gotham. Pues Se es te echan bonito. encima. Bueno, a mí sobre esa comparación me gusta muchísimo y yo lo veo así. Sabéis que siempre ahora se dice, oh, es que Marvel está lleno de luz. En esta época Marvel era mucho más oscuro que DC. A mí me gusta. Y hay una cosa aquí que se da cuenta y además lo comentan los personajes de DC. ¿Cómo pueden vivir aquí los héroes siendo repudiados? Porque se encuentran, por ejemplo, con el ejemplo de los mutantes. Y sin embargo, los de DC, o sea, los de Marvel, cuando llegan a DC, Son youtubers. empiezan a ver las estatuas, empiezan a ver todo y Sí, dicen, se quedan "Uy, flipados, guapa, joder, aquí- pues Tienen un museo y Pero todo, que- flipan. que ¿no? aquí aquí les quieren, que les Pero que quieren. al tal". principio se creen, no se lo toman como de algo directo de, oye, que esto sale de la gente que les quieren. Y dicen, no, tienen a la gente manipulada. Estos son unos Son cabronazos. fascistas. Claro, la gente les pone museos y les adora porque les obligan, porque no les cuadra que la gente esté detrás de ellos Exactamente. apoyándoles. Por lo que tú dices, están en una época bastante turbia, ¿no? Bueno, pues notan esas diferencias, ¿no? Luego también hay muchos guiños. A mí me gusta, por ejemplo, cómo se encuentran con la JLA y dice, bueno, que sois unos trasuntos del Escuadrón Supremo, ¿no? Eso, el ojo de Pero halcón. parecen más flojos, ¿no? Que al principio está, me Hay suena. muchas me cosas. Y suena. luego hay un conocimiento Hay brutal. chistaco, Hay un conocimiento brutal de Bruce por todos los dos universos. sí. La de cantidad de personajes que salen. Bueno, y George Pérez que no para. O sea, aquí por viñeta vais a tener millones de personajes. Imposible pillar todas las referencias y todos los trasuntos. También muy chulo un par de partes que hay en la obra que el universo se va engendrando. E incluso van cambiando de realidad sin parar y vas a ver un montón de versiones diferentes de todos los Ah, héroes. eso es Ahí la es donde parte quería que- eso es brutal. parar. A ver, cuando va avanzando la historia, realmente, si tú te sitúas en Marvel, esto pilla en la época del volumen 3 de Los Vengadores. Claro, el de que es, George que es Pérez. justo cuando está George Pérez, ¿no? Exactamente. Ese hombre maravilla tan extraño que vas a ver ahí, Iónico. iónico, que es quizá El hombre 3D. el hombre 3D, por ejemplo. Triatlón. Quizá Ese es triatlón. la referencia que más te vas a pillar, ¿no? Si sigues la colección de Los Vengadores en aquel momento. Entonces, hay un punto que los personajes se van a ver a sí mismos lo que les va a pasar en sus futuros Ojo, correspondientes. es que Ya. te ha saltado una parte que es para entender eso. Supuestamente esta mitad de historia parece que tiene el desenlace, que todo va por su buen camino y que Sí. la cosa se ha arreglado. Y de repente empiezan a ver los saltos temporales. Y la primera cosa que no cuadra es, ¿qué se sustituye? Se sustituyen las visitas de Tierra 1 y Tierra 2 en DC por Marvel con DC. Entonces, Sí, por tú el ves las satélite y imágenes, todo eso. ves las imágenes de ese cuadro conmemorativo de la primera reunión de la JLA y la JSA, y aquí es la JLA Con los con los Vengadores. Vengadores. Y te empiezan a comentar que pues esa familiaridad que había con Tierra 2 es la que estaba viendo con Marvel. Si algo no les encaja. Y a algunos no les encaja. Y empiezan a ver más saltos temporales, las alteraciones de las imágenes, y empieza a venir el Cambios aluvión de de personajes. personajes. Que personajes, el mismo personaje que va cambiando, ¿no? Y ahí es donde ves el dominio del dibujo de Pérez. Pues Pérez, una de las cosas que le ha caracterizado siempre es meter muchos personajes en una viñeta, un splash page o una portada. Es la especialidad de Pérez. Es con locura. todo el trabajo que Es eso locura. conlleva. Y el dominio de Busiek, porque Busiek, la verdad, hay que decirle que tiene mucho conocimiento y para mí es uno de los tíos que mejor trabaja el tema de las referencias y el tema de ambos universos. Yo creo que es Totalmente. Asperger y todo. De ahí yo Porque, creo madre que el mía. George Pérez sea el que pida que sea Kurt Busiek el que guionice esto. Porque además sabes que es un tío que le tiene cariño a todos estos personajes, que le tiene cariño a ambas editoriales. Y si te das cuenta, lleva muy bien el tema de la neutralidad, de no ponerse ni decantarse por uno, ni decantarse Sí, eso, por el otro. equilibrio lo mantienen bastante bien. Yo creo que también entre las dos editoriales eso se cuidaría mucho de que no hubiera un protagonismo excesivo en uno y en otro. Y creo que se mantiene bastante el repartido. equilibrio. La trama sí que es enrevesada. Yo esto lo decía, digo, esto es una macarrada cósmica brutal. Recuerda eso, a Contest of Champions, a Secret War, ¿no? principio, Todo esto sí. del Y un el final mamporrismo. de Crisis. Pero yo creo que el atractivo es eso, el George Pérez y todo ese conglomerado de
de personajes que tú estás leyendo una cosa, a lo mejor relativamente simple, una lucha tal, pero estás viendo entre viñetas ahí una de cosas que pasan y una de personajes que es para hacer una posición con cada una, madre mía. Son mini capillas Sixtinas, o sea, cuando llegas a la parte del desenlace, lo que es parecido como en las crisis en Tierras Infinitas, empieza el aluvión de personajes y es lo que dices tú, o sea, por cada viñeta, o sea, esto hay que verlo en este formato, en absoluto, y empiezas a apreciar los cambios de dibujo, las inclusiones de personajes, cómo saca otros, como miembros que están familiarizados, de repente salen de plano, entran otros, sustituyen diferentes generaciones, épocas, es la hostia, vamos. Es una pasada. Y toda la composición, ¿no?, que tienes para componer todo esto. Hacer solo en una viñeta que pasa un montón de acción, porque a lo mejor el átomo está interactuando con Hank Pym. Luego tienes a otro que se está pegando no sé qué, Wonder Woman con tal. Y pasa un montón de cosas, aunque luego el texto casi no existe, en esa viñeta hay un montón de información, ¿no? Y otra que se maravillan los unos a los otros, que a lo mejor ves, pues eso, un Hank Pym diciendo lo del átomo. ¡Hala, qué bueno eres! Como diciendo, pues yo no llego a ese nivel. O como flipan con la tecnología de Bruce Stark. Wayne y Stark, efectivamente. Hay yo demasiado pique, yo creo, entre Quicksilver y Flash, que son los trasuntos que no paran de hacer su bucles y con ese consiguen viajar por todos lados. Y pique entre los dos están muy entre picados. los flashes, porque y pique entre Flecha Verde y ese, por supuesto. Pero yo creo, pique, pero esos están muy bien, yo creo que ambos están muy bien, porque sobre todo en Flecha Verde y en Green Arrow y en Ojo de Halcón, por la personalidad que tienen ambos, por esa chulería que tienen ambos, por ese querer ser siempre la voz cantante de todo, chocando. Y de hecho hay una de las partes que como que se trasuntan los personajes y de repente ves al Ojo de Halcón en la JL, en la JLA. que se queda en una de esas le da un beso de reuniones tornillo a Canario Negro. y se queda ahí. Y ahí dices, hostias, ¿qué está pasando aquí, no? Y mola, incluso cuando están de buen rollo, que están como en una fiesta, En las reuniones. les ves con las flechas, jugando con las flechas, Picado. del rollo, pues yo soy mejor que tú. Está muy bien también contado la interrelación entre Thor y Superman, que son como los dos mega cachodioses. Ahí rozan, pero luego tiene una evolución. Ahí porque eso luego, me ha chocado a mí. A mí sí me gusta porque luego acaban en un respeto, ¿no? Sí. Hay un momentazo que yo creo que se puede decir, ¿no?, que es el momento martillo, no voy a decir más, que ahí Superman alucina, ¿no? Y ese es un momentazo. Fíjate, yo a lo mejor creo que voy a estar con José si digo una cosa. Yo hubiera relacionado más a Thor con Shazam, por ejemplo. Es que a mí Pero yo creo no que me cuadra. Thor esto con ya es- Superman no me... Esto ya, Ya, yo pero creo son que los es dos personal, poderosos, ¿no? A lo personal de mejor. Basiek, que a lo mejor no considera, por ejemplo, al Hombre Maravilla o cualquier otro de la Visión, son gente que es bastante fuerte, ¿no? Un choque directo, no considera a lo mejor esos personajes que estén a ese nivel de Superman, y sí Thor porque es un dios. Entonces, Pero Superman es ahí como un dios en DC. el debate, ¿no? Es decir, realmente Thor, los poderes de Thor están al nivel de los poderes de Superman, pues yo creo que no. Bueno, Es- pues pero el personaje, es la divinidad claro, del Yo personaje. creo que es más por la epicidad, por la porque es un personalidad, dios. por sí. Y Superman, al fin y al cabo, no llega No es un tiene, dios, no pero se tiene el considera título como- de dios, Es pero que, claro. es que luego está- lo que mola de estas obras, ¿no?, que te quedas ahí de rayo. Dice, ¿quién ganaría aquí? Y yo, por ejemplo, veo mucho más poderoso a la JLA frente a los Vengadores. Pero luego hay gente que no. No. Es que depende. Depende, Pero a sí. veces Mira. ponen a la plantilla ahí delante y dices, es que esto le revientan. Depende, no, ¿sabes Claro. por qué? Si es en la era de Marvel, estando la Bruja Escarlata, ¿no? Ah, claro, es que Claro, ahí porque tienes hace el así combo. y, claro, Exactamente. Yo lo que quería hablar, que cada vez que lo leo hasta ahora siempre me pasa de las ausencias. Y son ausencias que yo creo que son aposta, porque el conocimiento de Busiek es tan grande que no creo que se haya despistado. Yo creo que era porque en su momento las oficinas de Marvel, que es la división de mutantes y la división lo que era del resto, estarían muy distanciadas, porque es que la presencia de los mutantes aquí, cero. No existe, ¿verdad? Ninguna. No. Y una ausencia que sí que me hace... Hombre, porque estamos hablando de los Vengadores. Claro. Y los Vengadores, los únicos Sí, pero mutantes. pero aquí está- salen los mutantes que han estado en los Vengadores. Porque Claro, sale la Bruja no Escarlata solo esos, pero y sale salen, la por Bestia. ejemplo, salen Cuatro Fantásticos, salen Sí, la Bestia. Pero es, que los sale cuatro, Hulk. pero es que los Cuatro Fantásticos sí han sido plantilla de los Vengadores. Sí, pero yo creo que ahí se nota cómo están de diferenciadas en ese momento lo que era el universo mutante, que está Pero muy siempre, separado por siempre, ha estado, definición. siempre ha estado muy Siempre, separado. siempre. O sea, Sí. siempre ha habido No, diferencia. les tienen de referencia, ¿no? Cuando decís, cuando la JLA visita la Tierra. De ahí, Por ejemplo, de Capitán- ahí que no sea Marvel DC. Aquí igualmente faltan personajes de DC, pero que son personajes que no han formado nunca. Hombre, es un JLA a lo bestia con un Vengadores a lo bestia que casi puede ser un Marvel DC, pero no llega a serlo, como tú Exactamente. dices, exactamente. Y la ausencia que también, que cuando buscas comparaciones, es joder, ves ahí al rey de Atlantis, a Aquaman, a Namor, por y no ahí. es a Namor. Sí. Y dices tú, "Guar". Y es verdad, y Namor sí ha sido Vengador. Vengador. Exacto. Exactamente. Y otro personaje que me echa en falta, pero que vamos a ver, Thanos.
Porque llega un momento determinado que se saltan lo de vivo muerto. Porque aparece Bueno, un sale muy Capitán Marvel, poquito, Capitán Marvel sale aparece. poquito. Sale ahí un guiño, porque sale Pero Thanos yo no lo he Darkseid, visto. sale Darkseid Darkseid sale y Darkseid. Thanos a su vez es un Sí, trasunto de claro. Darkseid. Y sale, Pero Thanos no y lo sale, ves. sale con algo que encima hace más, Sí, hace más énfasis sobre Thanos. Otra cosa que me gusta mucho, el tema de que les hacen buscar los 12 objetos. Los 12 objetos son, por así decirlo, los objetos sobre los que han basado ambos universos, sobre los que han basado sagas, como puede ser el cubo cósmico, La vara de Batum. El unificado supremo sale. la máscara, infinito, la máscara medusa, y además salen 2 veces porque los conocimientos que tiene es cada uno de su universo. Cuando salen los 12 objetos vas a ver que la JLA nombra los de su universo. Luego los vuelven a presentar y son los Vengadores, como diciendo los otros, yo no sé qué es un palo. Sé que, Palo, sé ¿no? que momentos ¿Esto qué es lo que que está todo el rato haciendo el paralelismo, ¿no? Ahora hago una cosita de JLA, ahora me voy a Vengadores. Hay muchas veces que hace ese ping-pong todo Sí. el rato y a lo mejor sí que lo ves un poco monótono, pero Empieza bien, pero luego a lo mejor puede llegar a quizá. cansar. Y luego el tema objetos mola, porque a lo mejor me recuerda un poco Rayo Thanos Quest, pero a lo bestia y a lo macarra, ¿no? En plan, como si fuera un partido de fútbol, exactamente. Y es que te pone hasta el marcador: 4-5. Llevan unos cazados 5 y otros 4. A mí el ejemplo que ha Pero puesto Mike del Contest of Champion, a mí la primera idea que me dio es la de Contest of Champion, ¿eh? Total. 2 grupos y capitanes, bueno, ya te digo, organizados por 2 entidades cósmicas superiores. Y como comentaba Edu, dice, no, es que falta Thanos, es que estáis hablando de Darkseid. Crona también es una especie de Thanos, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces sería un poco repetir ya demasiados personajes y tener, y sobre todo la participación de los villanos es al final. O sea, al principio lo que vamos a ver son todo héroes. Y al final ya sí que vamos a ver personajes villanos diferentes, tanto de DC como de Marvel, todos aliados en contra de estos 2 supergrupos. O sea, ahí te metes el factor villano. Yo, por resaltar esta obra, es que es George Pérez volviéndose loquísimo al final. Y la densidad de la obra está ahí. Hay que mirar las viñetas, hay que pararse y tarda mucho en leer esto por eso, por solo detenerte a contemplar, ¿no? Como no te pares, a lo mejor quizá veas que es una cosa muy simple, muy... Y como somos unos fricazos, mira, esta Exactamente. es la imagen del átomo de la espada salvaje, este es el Efectivamente. átomo de la JLA. Cuanto más Morrison. conozcas del universo de DC y Marvel, más vas a disfrutar de esto. más se disfruta. Sí, sí, sí. O sea, eso Los realmente. la isla de los monstruos. Que si, con que si Film monstruos Film Kirby- Fun, por También ejemplo. mola, según te vayas estudiando esto con los años y te lo releyendo para ver cuántas cosas más vas cazando, ¿no? Hay un Se convierte en momento, una pequeña enciclopedia. hay un realmente. momento muy Esto es bueno examen anual. cuando van viendo lo que se convierte en el futuro, entonces sale Superman que la ha palmado, ¿no? Por ejemplo. Sí, Y el Green spoiler, Lantern, spoiler, Green ¿no? Lantern también, que se ve lo que se convierte. O sea, Con ese supuesto a mitad de historia de un desenlace, pasan a olvidar Claro. lo que es la línea, el Hampy, canon, Hampy, por de ambas ejemplo, que tuvo editoriales. una movida que yo no sabía de si eso lo publicarían igual cuando tiene el maltrato, por ejemplo, con Janet Van Diem, ¿os Sí. acordáis? Pues ahí se va a ver y dice, hostia, es que no me quiero convertir en esto, ¿no? Kurbusiek está de todas maneras muy enamorado del Hamping de ese Hamping del maltrato, porque acuérdate que también luego Pero lo es usó que- en Siempre Vengadores. Sí, pero ahí es que hubo Con fetiches. con el personaje, que su controversia con el trato que le hicieron. Entonces, es un tema que no lo suelen tocar. Pues Kurbusiek A lo mí mete. también me mola mucho que George como le da ese toque clásico, esto hace que sea temporal. Que tú te lo puedas leer dentro de 30 años, se va a mantener. Es una cosa que Bueno, sí, se va a mantener. Es ese dibujo como el de Alan Davis, que da igual que pase el tiempo, porque es una cosa clásica. Y toca tantas épocas. Sí, vamos a referencias. Es casi más un almanaque de todas las épocas más representativas de Marvel, las épocas más representativas de DC, para el lector, para que tú lo disfrutes eso, que luego realmente lo que es la historia, lo que es la historia te lo podrían haber hecho con cualquier personaje y aquí tiene la fuerza lo que es el rememorar, lo que es el recuerdo. Otra cosa que me gusta mucho, el tema onírico en el que sale Eternidad, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, el universo verde. El de DC El es de que no DC, creo que creo tenga Yo no creo norte, que tiene referencia. pero el de Marvel sí es Eternidad. Pero me gusta mucho también cómo se habla de la relación de esos dos personajes y cómo se va formando lo que es el universo en función de cómo estén, si están más enamorados, están más apartados. A mí también me gusta, Y luego, me gusta mucho. cómo toma a ciertos personajes que ya sí se sabía lo que había ocurrido, por ejemplo, en el caso de DC con Al Jordan o con Flash, que son bastante icónicos, sus muertes, cómo las retoca. En esa parte, cuando se van dando cuenta del pasado, lo que ha ocurrido, lo que tienen que arriesgar para volver otra vez a esa línea temporal, ¿no? Donde ha ocurrido tanta cosa desagradable
insoportable, y cómo el resto de personajes tienen en muy alta estima, tanto cuando están con Al Jordan o con Barry Allen, a cuando cambia a Kyle Rayner y Wally West. Exactamente. Cuando están con él dices, oye, tío, es que este tío, vale, ha sido Parallax, pero es que ha sacrificado su vida, ahora mismo es otra entidad, y luego más adelante coincide en la época en la que él es el espectro, ¿no? Y al final tiene una parte importante. Decir de Ediciones, esto salió en cuatro grapas que editó Planeta de Agostini. Y luego tenemos lo que es esta maravilla, como tienes que tener esto, porque claro, estamos hablando de que el dibujo de George Pérez es detallista al 100%, mete 1000 personajes por página, mete 1000 referencias. Esto hay que tenerlo en Absolute. En este formato es como Por se mucho disfruta. que la gente diga, no, es que el Absolute pesa, es que es una maravilla el abrir y poder ver con claridad cualquier página. Luego también hablar de los materiales extra, que los materiales extra que vienen las páginas originales que hizo en los 80 el señor George Pérez, te explica un poquito todo el tema de los crossovers de DC y de Marvel, y te viene, como siempre en todas las obras de Kurt Busiek, te viene una especie de que aquí se llama quién, qué y dónde, una guía sobre la gente, los lugares y los orígenes. Y aquí pues te van diciendo página por página, viñeta por viñeta, cosas de las que un lector se tendría que dar cuenta. O sea que también es material de estudio, hombre. Esta edición es obligatoria, aparte no se va a repetir en la vida, yo creo, porque solo la calidad de papel te pesa como 3 somnitochos, ¿sabes? Solo este tomo, y son 200 páginas nada más, es una calidad brutal. En grapa a lo mejor quizá vas a disfrutar más del de splash page doble, pero es que luego simplemente que te amplíen la viñeta para poder disfrutar de todas las composiciones de Pérez, la Absolute es una cosa que yo sé que os va a ansiar los que no lo tengáis, pero echad la caña que de vez en cuando va saliendo por ahí en segunda mano. Y maravilla que también se me ha olvidado, que lo estoy viendo ahora, que se me ha olvidado a mí comentar. Cuando meten a los villanos de ambos universos y los empiezan a transuntar con el del universo contrario también. Sí, pero además como como el hombre radiactivo dice, sí, no pensaba yo que la radiación kryptonita afectase a este. Menos Menos mal mal que el señor Calvo me lo... Ese señor Calvo... No, pero es verdad, yo lo veo bastante inteligente, dan juego. Y que bien, o sea, como que bien se compenetran los jodidos villanos entre ellos, como tienen claro a por qué tienen que ir, ¿sabes? El mal es lo que tiene, que no se anda con tapujos. Y además la primera entrada es fuerte, es ver a Ima, Hydra y ¿cuáles eran los otros? Los de DC. Los de los New Titans, son. No son los de The Hype, son los espectros o algo así, me parece. Las masillas. Bueno, Masillas de los Power Rangers. de los Power Estaban ahí los masillas. Ahí ya te da un primer aperitivo de toda la avalancha otra vez que te vas a encontrar de villanescos. Es que salen personajes secundarios que incluso a un seguidor de Marvel le cuesta, y a un seguidor de DC imagino que costará descifrar los suyos. Señores, últimas palabras, que nos despedimos porque nos va a caer una denuncia por haber ansiado a la gente con esto. Ahora estará todo el mundo en Wallapop. Y esto no se reedita porque hay un lío de derechos que hay tela. Yo una historia densa en cuanto al arte. Macarra de guión, pero al final es un imprescindible y como decíamos, ¿no? Es una cosa que irla leyendo con el tiempo, que veréis que le vais sacando jugo poco a poco, porque es imposible coger toda la referencia de esta obra. Brutal. Señor Mai. Se resume en eso, en imprescindible. Si ya eres un fan comiquero empedernido, esto es que tienes que tenerlo en el hueco del estante y, como dice Alfred, de vez en cuando pegarle una relectura y deleitarte con la aluvión de personajes que tienes aquí de ambas editoriales. Señor José, que me han dicho que el próximo crossover lo vas a dibujar tú. Sí, lo estoy ya practicando. Bueno, a mí me parece entretenida y para de contar. No. Este chaval está cambiando, no sé qué le pasa. Sí, A mí no me ha gustado. Pero bueno. No cuela, ¿verdad? A mí no me ha gustado porque aquí tiene que haber ganado Marvel. No, la verdad que... Madre mía, la verdad que una de las cosas que a mí Disney me vive gusta en ti, macho. Fanboy. mucho es que al final salen los dos muy, muy bien parados. Y por ejemplo, personajes de DC que no me gustan, como puede ser Superman, cuando lo ves interaccionar con el Capitán América, al final dice, jo, pues si es que mola, si es que al final todo Superman mola. da mucho asco. Algún romance hubiera salido aquí, ¿eh? Sí. Uno, más de uno. Aquí sale Superman con la merenaca esta, que horror. Uno de los cambios Morrisoniano. aquí, ¡pam! Pero vamos, esto tiene que ser un obligado para el tema de superhéroes. Seas de Marvel, seas de DC, aquí no está ni la mano de Hanna-Barbera, ni la de Disney, Ni la de Warner. ni la de nadie. Eso llegaría después. Esto tienes que tenerlo sí o sí, además sabor, regusto,
a cómic clásico, lo que llama Alfredo Macarrada, es el cómic clásico, tampoco nos comemos mucho el seso, pero vamos a hablar todo cósmico, todo realidades temporales, tal. Y para mí es una maravilla. Lo que nos gusta, ¿eh? Para mí es una maravilla, a mí me gusta. Eso sí, nos vais a odiar. Ya Eso, lo sabemos, lo sentimos mucho. Nos vas a odiar, sí. Cuando tocan estas cosas, que tocan. Sigue dándole algo a la pop, algo a la pop.